Estamos en Romanos capítulo 4, del versículo 13 hasta el versículo 25. Ya terminamos el capítulo 4 del libro de Romanos. Y para que recordemos un poco cómo estábamos, cómo iba el razonamiento de Pablo, Pablo ya había hablado largo y tendido, ha demostrado que Dios tiene un problema. Muchas veces empezamos el Evangelio, hablando del Evangelio, hablando de que nosotros tenemos un problema. Y es verdad, tenemos un problema, ¿vale? Y Pablo habla acerca de esto. No somos perfectos, no tenemos lo que Dios demanda de nosotros, pero la esencia de todo es que Dios tiene un problema. Dios tiene un problema consigo mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y quiere tener una relación con nosotros, pero Dios es justo y de ninguna manera va a permitir que alguien como nosotros, en nuestro pecado, podamos tener una relación con Él. De ninguna manera va a poder adoptar a alguien pecador como su hijo, de ninguna manera va a tener por inocente a culpable. Lo único que nosotros podemos esperar recibir de parte de Dios es justicia. No hay absolutamente nada más. Entonces, Dios, reconociendo este problema que tenía consigo mismo y reconociendo el problema que nosotros tenemos con Él al no poder estar cerca de Él por nuestro pecado, Él ha tomado cartas en el asunto y Él, aparte de la ley, sin tener en cuenta lo que nosotros pudiéramos haber hecho, porque no podríamos haber hecho nada para poder acercarnos a Él, Él se acercó a nosotros y vino y pagó para que Él pueda ser justo y además ser el que nos justifica a nosotros. Y la base de todo esto, como Pablo estuvo hablando ya en el último pasaje que estuvimos viendo, desde el capítulo 3, versículo 19 y el capítulo 4, lo que llevamos es la justicia por la fe. Es la fe. La clave de todo es la fe. Estamos en octubre, ¿verdad? Estamos en el mes ya, el 31 de octubre, que es ya la semana que viene, ¿no? Es el día de la Reforma. Conmemoramos cuando Martín Lutero inició este movimiento en el siglo XVI. Lo inició el Espíritu Santo, creemos, pero Martín Lutero fue este acto simbólico, si se quiere, de clavar las 95 tesis ahí en la puerta de la iglesia en el castillo de Wittenberg. Es lo que recordamos cada 31 de octubre. Y una de las grandes afirmaciones en cuanto a la Reforma protestante, en contraposición, como vamos a ver muy claro en el día de hoy, en contraposición con la doctrina que se venía siguiendo por la Iglesia Católica, es la sola fe. La salvación por la fe, la justificación por la fe, de la que Pablo está hablando aquí precisamente. Ahora, ¿qué fe? ¿Qué tipo de fe? Eso es lo que me gustaría que estuviéramos viendo hoy, que nos centráramos hoy. Hace unos años, un amigo que no había hablado con él por muchos años anteriormente a eso, vino y me dijo: oye, Miguel Ángel, tengo que decirte una cosa. Hace algunos años tú me hablaste acerca de Jesús y yo quiero decirte que he conocido a Jesús. Y yo estaba en plan flipando, ¿no? Impresionante, qué bueno, qué cosa más increíble, ¿no? Amén. Y entonces, a continuación, después de decirme que había creído en Jesús, que había conocido a Jesús, de hecho, específicamente lo que me dijo, empezó a hablarme de los extraterrestres, de algo de Júpiter y de Jesús, yo qué sé. O sea, una película. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? A que no soy tan bueno predicando el Evangelio, aparte. Eso vale. Pero, o al menos él no lo había entendido nada bien. No sé luego dónde estuvo mirando, buscando información, pero la que tenía en la cabeza era, vamos, de echarse a temblar. Tú puedes decir que crees en Dios, incluso que crees en Jesús, incluso que has conocido a Jesús, como me dijo a mí este amigo, y que eso signifique casi cualquier cosa. Hoy en día, el decir tengo fe puede significar lo que tú quieras. De hecho, todos tenemos fe. Estás sentado en una silla ahora mismo. Eso significa que tienes fe en que esa silla va a soportar tu peso. Al menos la suficiente como para poder estar sentado. Igual la silla de algunos se rompe ahora mismo y nos reímos todos, así cayendo estrepitosamente, tú, ¿no? Tienes fe en los cimientos de este edificio. Tienes fe en que ahora mismo no va a venir un asteroide y va a impactar contra el barrio del Ensanche, en Alcalá de Henares, ¿no? De hecho, vamos, a mí una frase que me gusta mucho y es totalmente cierto, es que hace falta mucha fe para ser ateo, ¿no? Tienes que creer en una serie de casualidades
grotescas para poder afirmar que todo esto está tal y como está sin que nadie inteligente lo haya diseñado, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que todos tenemos fe. O sea, la clave aquí no estamos discutiendo a ver quién tiene fe y quién no tiene fe, ¿vale? Sino, ¿cómo es la fe que Dios quiere? ¿Cuál es la fe? Pablo estaba hablando de la fe de Abraham. Abraham creyó a Dios, tuvo fe en Dios, y esto Dios se lo contó por justicia. Vamos a ver qué es lo que significa esto. Porque es que, ¿sabes? No hay nada más importante que tú puedes hacer que poner tu fe en este Dios de Abraham. ¿No crees que es importante saber qué significa exactamente esto? Pues vamos a ver, porque esto es precisamente a lo que va Pablo en este texto. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 13, hasta el final del capítulo, hasta el versículo 25. Dice así: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la fe son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, y no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos, que llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe que contempló, contempló en su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito lo que fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este regalo precioso de la salvación, por la pura fe. Gracias porque tú no pides de nosotros nada más que aceptemos tu salvación, que confiemos en ti, porque tú eres un Dios que lo ha hecho todo. Gracias por Jesucristo, Dios. Te pido que tú nos ayudes a comprender en esta mañana lo que significa la fe en Cristo, lo que es esta fe que tú cuentas por justicia, y que pues tú nos ayudes a ponerla en Cristo, a todos y cada uno de los que estamos aquí. Te lo pido en su precioso nombre. Amén. Amén. Pues vamos a ver hoy tres cosas tres cualidades o tres características de esta fe que tuvo Abraham y que le fue contada por justicia, para que nosotros podamos tener esta fe y que se nos cuente por justicia, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a verlo en los versículos del 13 al 15. Y vamos a ver una cosa en cuanto a la fe, que puede parecer de perogrullo, así como muy simple, muy sencillo, ¿no? Que cae por su propio peso, pero la realidad es que muchas veces caemos en esto. La fe es diferente a la ley. Cuando hablamos de la fe que tuvo Abraham, de la fe, esta fe que Dios cuenta por justicia, no estamos hablando de una religión. No estamos hablando de un cuerpo de normas que hay que obedecer. Cuando decimos ley, hablamos de hacer, ¿no? De obedecer, de cosas, de mandatos, de listas. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo completamente diferente. Estamos hablando de una disposición a recibir. No es algo que haces, sino es algo que estás dispuesto a recibir. ¿Entiendes? No puede ser más opuesto. No es algo que das, es algo que recibes.
Entonces son dos cosas completamente diferentes. Y Pablo empieza hablando aquí en el versículo 13 de la promesa a Abraham y a su descendencia. ¿Cuál es esta promesa? Pues es de la que ha estado hablando. ¿Recordáis el otro día que estuvimos viendo en Génesis 12? Dios le hizo una promesa a Abraham. Sal de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, yo te voy a bendecir. Voy a hacer de ti una nación. Voy a bendecir a todas las familias de la tierra en ti. Y a continuación, capítulo 15, hace un pacto con él. Le promete la tierra como posesión perpetua. Le dice que va a ser padre de muchas naciones, le dice que va a tener descendientes y Abraham es en este contexto que cree a Dios y Dios se lo cuenta por justicia. ¿En qué cree a Dios? Abraham cree que lo que Dios había prometido lo va a cumplir. Es así de sencillo. Entonces, ¿esto es por la ley? Se pregunta a Pablo. Fíjate que aquí hay algo que Pablo dice de una manera un poco diferente, Pablo dice que dice la promesa de Abraham de que él sería el heredero del mundo. Pero esto no lo dice Moisés, no dice esto en Génesis, ¿no? De que él sería el heredero del mundo. Entonces, ¿por qué está diciendo esto Pablo? Yo creo que Pablo, desde un principio y en algunas otras cosas que dice, Pablo está intentando ser un poco polémico, ¿vale? Ir en contra de la percepción o de la concepción que tenían los judíos. Recordad que habla mucho acerca de los judíos o hacia los judíos que estaban allí en la iglesia, ¿vale? Dentro de la iglesia en este tiempo había tanto creyentes que venían de un origen, de un contexto judío, como que venían de un contexto no judío, ¿vale? Entonces, lo que Pablo estaba intentando hacerlos ver es que las promesas que Dios hizo a Abraham no son sencillamente, solamente étnicas, como ellos pensaban. Los descendientes de Abraham, como ya he estado diciendo en los versículos 11 y 12 de este mismo capítulo, no son solamente los que son descendientes biológicos de Abraham, sino los que son descendientes, los que son hijos de la fe de Abraham, los que tienen la fe de Abraham. Y es precisamente de eso de lo que está hablando ahora, los que confían en el mismo Dios que confió a Abraham, los que tienen este tipo de fe que tiene Abraham. Así que Pablo estaba intentando confrontar a esto. Abraham será el heredero del mundo porque no solamente incluye a sus descendientes, sino a todos. Y creemos que cuando Cristo vuelva en su reino, estarán única y exclusivamente hijos de la fe de Abraham. Por lo tanto, en este sentido, los hijos de Abraham, en cuanto a la fe, serán los que pueblen el mundo y Abraham será heredero del mundo. Pero hay otra cosa en la que Pablo está siendo polémico y es que dice que esto no será por medio de la ley. Esto será, dice, por medio de la justicia de la fe. Y ellos, los judíos, el pensamiento de la mayoría de los judíos, probablemente no todos, Pablo era judío, sin ir más lejos, pero de muchos de los judíos era que el gran logro de Abraham, la razón por la que Abraham es el campeón de la fe o el ejemplo a seguir es porque Abraham obedeció la ley. Y Pablo está diciendo, esto es mentira, señores. Es que no tiene nada que ver la promesa que Dios hizo a Abraham con la ley de Moisés. Nada. Cero patatero, absolutamente nada. De hecho, dice por ejemplo en Gálatas capítulo 1 versículo 17 que fue 430 años antes. Abraham creyó a Dios 430 años antes de que viniera la ley. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué estábamos haciendo nosotros hace 430 años? O sea, es que está tan lejos una cosa de la otra como puede estar. No puede ser. Es imposible que una cosa tenga ningún tipo de relación con la otra. La promesa de Dios a Abraham no puede tener nada que ver con la ley de Moisés. Entonces, esto tiene que ser por medio de la justicia de la fe. Y Pablo ahora da varias razones por las que no puede venir el cumplimiento de la promesa de una serie de obediencias que Abraham pudo tener. En los versículos 14 y 15. La primera, si alguien puede, por medio de la obediencia, obtener su propia bendición, entonces, esa promesa no es tal, no sirve. ¿Por qué? ¿Cómo puede la bendición
La bendición que Dios ha prometido a Abraham, desde el punto de vista de Dios, ser una promesa que Dios hace, ¿no? Y desde el punto de vista de Abraham, ser una fe en Dios. Sí, Abraham puede obtenerla por medio de su esfuerzo. Es un poco lo que ya estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Si yo puedo comprar a Dios por medio de mi obediencia, lo que Dios me da no es un regalo, es un pago. ¿Entiendes? Si Dios se compromete a obedecer, a bendecir a alguien, y esa persona se gana esa bendición, lo que le da no es el cumplimiento de una promesa, sino un pago debido. ¿Entiendes? Pero esto no es lo que vemos en la Biblia. Así no es como ocurre. Además, si el cumplimiento de la promesa depende de la obediencia, como Pablo ha dicho en el capítulo 3, todos somos injustos. Entonces, nadie recibiría esta promesa. Si depende de mí en lugar de depender de Dios, entonces ninguno recibiría esta promesa. Y la fe de ninguno sería contada por justicia. Lo que recibiríamos no es la promesa, sería la justicia. Pero lo que Dios nos pide es que creamos. Lo que Dios le pidió a Abraham es que creyera en sus promesas. Es que confiara en que el que lo había prometido lo iba a hacer. Que tomara la decisión de permanecer fiel a este que había prometido, que le iba a hacer de él una nación, que le iba a dar descendencia, que le iba a bendecir, que iba a bendecir al que le bendijera, maldecir al que le maldijera, que le iba a dar la tierra. Toda esta serie de promesas que Dios le hizo a Abraham. Abraham podía confiar en que Dios iba a cumplir esas promesas porque no dependía de él, porque dependía de Dios. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que Abraham pudiera hacer. Simplemente con la disposición de Abraham a recibir. Eso es lo que es la fe. Es una respuesta a lo que Dios hace por nosotros. No es algo activo que nosotros hacemos para que Dios nos pague. El hecho de que nosotros tengamos fe o el hecho de que nosotros obedezcamos a Dios en algunas cosas, que no en todas, no hace que Dios esté obligado a darnos. Y esto cuidado que caemos muchas veces, ¿eh? Todos. ¿Alguna vez te ha pasado de estos momentos difíciles en la vida en la que estás preguntándole a Dios ¿por qué? Después de todo lo que yo he hecho por ti, Dios. Después de haberme esforzado en hacer esto, después de haber perdonado a este que no se lo merecía, después de haber ido aquí, después de haber comprado esto, después de haber vendido esto, después de haber hecho, después de haber llorado, después de haber clamado, y después de todo esto tú me das esto. ¿Cuál es el pensamiento que está subyaciendo ahí? Yo te he dado para que tú me des, Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me estás dando lo que me debes? ¡Dame lo que me debes, Dios! Pero así no funciona. Por eso es gracia. Dios no nos da lo que merecemos. Bendito sea Dios que no nos da lo que merecemos. Dios nos da lo que necesitamos. Y Dios no es nuestro deudor. Nosotros no le damos para que Él nos dé. Nosotros no merecemos nada de parte de Él. Él nos lo da libremente. Es un regalo. Es gracia. Porque, para empezar, no podríamos comprarlo. No tenemos la capacidad para poder impresionar a Dios. Él nos da por su Hijo, no por nosotros. Otra razón por la que la promesa no puede venir por medio de la ley, que la religión no puede comprar a Dios, es que la ley, dice aquí Pablo en el versículo 15, la ley produce ira. Es que la ley no está hecha para eso. La ley no sirve para ser salvo. La bendición de Dios, la promesa de Dios no va a venir por medio de obedecer la ley. Dice Pablo, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Recordáis que estábamos diciendo en los capítulos 1 y 2 que los gentiles que no tienen ley están sin excusa porque han recibido la revelación de Dios, ¿no? La revelación general, han visto la naturaleza, su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa.
También a los gentiles tienen la conciencia como ley para ellos, ¿no? Pero los judíos tienen algo muy especial, algo muy valioso, la ley. Dios se ha revelado de una manera especial, de una manera clara, negro sobre blanco, a ellos. Todos somos pecadores delante de Dios. Nadie tiene excusa delante de Dios. Pero el que ha recibido la ley, ha recibido bien claro lo que Dios tiene para ellos, lo que Dios quiere que ellos hagan, lo que ellos no quiere que ellos hagan. Y si desobedecen este mandato clarísimo que Dios les ha dado, no solamente son pecadores, además son transgresores. Es un tipo de pecado especial para el que desobedece flagrantemente un mandato clarísimo dado de parte de Dios. Y eso es lo que ocurre para cada uno de nosotros cuando estamos escuchando y leyendo lo que Dios pide para nosotros y nosotros lo hacemos hacia Dios. Voy a hacer lo que me dé a mí la gana. Nosotros, que sabemos lo que Dios pide de nosotros, hacemos lo que nos da la gana. Esto no es igual que cualquier persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Todos somos pecadores, pero la ley hace que nosotros seamos aún más pecadores. ¿Entiendes? La ley es como el ejemplo que hemos puesto, este espejo, donde yo puedo verme en el espejo y me puedo ver que estoy hecho unos zorros y que estoy sudado y tengo un barro de chocolate y tengo... Vale, sí, pero el espejo sirve para que yo me dé cuenta de cuál es la realidad, no para limpiarme. Para limpiarse uno no está al espejo, ¿verdad? Tienes que limpiarte con agua o con una toallita o lo que sea, pero no con el espejo. Pues es eso, la ley no sirve para ser salvo. La ley sirve para que entiendas que necesitas ser salvo. Para que tengas aún más hambre y sed de un Salvador. Que entiendas que necesitas a Cristo. Para eso está la ley. Por lo tanto, la promesa no puede venir por la ley. Porque la ley no está hecha para eso. Ese no es el propósito de la ley. Así que la fe es diferente a la ley. No son lo mismo. Cuando hablamos de fe no estamos hablando de un cuerpo de cosas que tenemos que hacer. Eso no es la fe. ¿Vale? A continuación, versículos 16 y 17, Pablo un poco pone, ya ha estado hablando acerca de esto, pero Pablo deja claro que como la fe es lo importante y no la promesa, y no la ley, para recibir la promesa, tiene que ser por fe y no puede ser por algo que yo haga en mí mismo. Entonces, cualquiera puede recibir este tipo de bendición. Porque no depende de dónde vengas. No depende de si tú puedes remontar tu genealogía hasta la tribu de Manasés para poder ser salvo. No, es que no tiene nada que ver con eso. Lo único que tienes que hacer es poner bien tu fe. Depositar bien tu fe. Esa fe que tú tienes, ya la tienes, pero ponla bien. Si la bendición viene por la fe, cualquiera puede tener acceso a esta bendición. Absolutamente cualquiera. Pablo dice que por esto es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, para que sea un regalo, tiene que ser por fe, no tienes que pagar por ella, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, dice, en mi versión, quizá en tu versión dice la simiente o la descendencia, en griego es muy gráfica la palabra, ¿no? Esperma, ¿no? Lo entendemos todos, es la descendencia. Es la simiente, es la semilla de Abraham, para todos los que vienen de Abraham. Ahora, desde luego está hablando de los descendientes físicos, pero Pablo ya ha estado hablando, ya ha dicho, como decíamos antes, que es también para los descendientes de la fe, los que han puesto la fe en el mismo Dios que Abraham. Abraham es el padre de todos los creyentes y por lo tanto esa misma fe es el único requisito que se necesita para que cualquiera pueda ser descendiente de Abraham y pueda heredar las promesas que Dios hizo de Abraham. Y además Pablo pone los dos grupos, lo pone bien claro, los que son de la ley, los que son los judíos, pero también los que son de la fe de Abraham, para los dos. De la misma manera. Pablo hablará ya en el capítulo 9 al 11 de que Dios tiene promesas específicas para los judíos que va a cumplir específicamente en el linaje étnico de los judíos verdaderos, los que además de ser judíos biológicos clamen a Cristo como su Salvador, ¿no? Ellos tienen sus propias
promesas específicas para ellos y Dios no se va a arrepentir de darles esas promesas ni va a echar atrás. No va a dar marcha atrás en esta promesa que Dios ha hecho para ellos. Pero ahora lo que Pablo quiere dejar bien claro es que los creyentes forman parte de la descendencia de Abraham. Los creyentes pueden ser bendecidos también con esta bendición con la que Dios bendijo a Abraham. Porque dice que Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Versículo 17. ¿Qué es esto de que da vida a los muertos? Pues Pablo dice más adelante que Abraham estaba como muerto ya. 100 añazos, un siglo. Imagínate, con 100 años, alguien con la mitad de edad ya es prácticamente imposible que pueda tener un hijo. Sara, 90 y tantos años. ¿Cómo van a tener un hijo? La fe de Abraham era ridícula en términos humanos. Es tonto. ¿Cómo vas a tener un hijo? Tú imagínate que te viene, mi abuelo tiene 93 años. Y me viene un día mi abuelo con la novia y dice, queremos tener un hijo. Y digo, pero hay alma de cántaro, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero cómo vas a tener un hijo? Pues Abraham era mayor que mi abuelo. Y confió en que iba a tener un hijo. A pesar de que era tonto pensarlo desde un punto de vista humano. ¿Cómo vas a tener un hijo? Pero Abraham creyó que Dios es capaz de dar vida a los muertos. Su cuerpo muerto, la matriz de Sara muerta. ¿Y qué? Abraham no creyó en la matriz de Sara, ni en su propio cuerpo, ni en sus propios espermatozoides, ni en la biología o en un sistema de yo qué sé, inseminación artificial de alguna manera estrambótica in vitro, algo. No. Él creyó en en una persona que puede dar vida a los muertos. En una persona, dice, que puede llamar a las cosas que no existen como si existiesen. Que puede llamar, que puede, la palabra en griego, kaleo, que habla de la actividad creativa de Dios. La actividad sobrenatural, que es lo que Dios hizo al principio de todo el universo, cuando no había nada. Bueno, ni siquiera el universo existía. En el principio, Dios dijo que haya luz. ¡Pum! Y hubo luz. Dios puede traer algo de donde no hay nada. Así es Dios. Y Dios pudo hacer que naciera fe en Abraham. Y Dios puede hacer que naciera Isaac de Sara. Porque Dios es el Señor de lo imposible. Puede sacar de donde no hay. Puede hacer que cualquiera que está muerto en sus delitos y pecados pueda tener fe en Cristo y vivir por esa fe. Así es nuestro Dios. Así que, aun cuando Abraham no tenía descendencia, Dios dio vida, le dio naciones a Abraham, porque Dios es el que saca de donde no hay. Ese es nuestro Dios. Así que vamos a ver cómo era la fe de Abraham. Hemos estado viendo muchas cosas acerca de lo que rodeaba a Abraham, pero ¿cómo era la fe de Abraham? Versículos 18 al 22. La fe de Abraham estaba bien puesta. Es lo que estábamos diciendo desde el principio. Todos tenemos fe. La fe no tiene poder en sí misma, Es que si yo me concentro, si yo creo con la suficiente fuerza que aquí mismo, ahora mismo va a aparecer un elefante africano, tenemos que creerlos todos juntos, vamos a hacerlo juntos, vamos a creer, a visionarlo con nuestra mente. Ahora mismo un elefante africano va a aparecer aquí ahora mismo. Menuda tontería más grande estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe no tiene ningún poder en sí mismo. No es una cosa que emana de mí y se proyecta hacia poderes cósmicos de... No. La fe es sencillamente confiar que alguien o que algo es verdad o que dice la verdad. La fe solamente tiene poder dependiendo de dónde la pongas. Y Abraham no tuvo un tipo de fe cualquiera.
Vamos un momento, Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12. Dice así el autor de Hebreos, hablando específicamente de este mismo hecho, de Abraham y Sara. Dice Hebreos 11, 11, por la fe también Sara recibió fuerza para concebir, aún ya pasada la edad propicia. ¿No tenía fuerza para concebir? No tenía la edad propicia, desde luego que no la tenía. Pues consideró fiel al que lo había prometido. Esa es la fe. Puso su fe, consideró, entendió que la persona que lo había prometido era digna de su confianza. Así que puso su confianza en esta persona. Por lo cual también nació de uno, y de este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a las orillas del mar. Abraham y Sara confiaron en Dios. No en cualquier Dios. No en cualquiera, ¿eh? Yo creo en Dios, y esto puede significar casi cualquier cosa. No. No estamos hablando de que creas en un ente abstracto que tú llamas Dios. Estamos hablando de que creas en una persona específica. Una persona que había prometido ya algo específico a Abraham. Se conocía de él, había recibido palabra de Dios, promesas de Dios a él. Y él confió en este Dios que le había prometido. Confiaron en la palabra de Dios, aun cuando las pruebas físicas decían lo contrario, aun cuando era ridículo creerlo. Aún así, Abraham creyó. No porque fuera ridículo, o no porque contradijera, o no porque estuviera de acuerdo o no con lo que él pensaba que pudiera haber sido, sino porque confiaba en la persona que había prometido. Esa es la clave. Abraham dice que creyó en esperanza. Él tuvo esperanza porque conocía el carácter de la persona que había prometido y que lo iba a cumplir. Y él tuvo fe contra esperanza, aunque sabía que esta esperanza sonara ridícula. Y aunque la gente a su alrededor quizá pensara, uy, ¿de qué va este muchacho? Bueno, este muchacho, este abuelete, ¿de qué va? ¿Cómo va a pensar que...? Pues, aunque fuera contra esperanza, aunque fuera ridículo, aunque fuera muy tonto el pensar que pudiera tener un hijo, si Dios lo había prometido, él lo creyó. Lo creyó, sea lo que sea. Él tenía su razón puesta no en sus capacidades, sino él creyó en esperanza contra esperanza, versículo 18, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Creyó la palabra de Dios. Así que la fe no tiene poder en sí misma. La fe tiene poder dependiendo de dónde la pongamos. Yo tengo mucha fe. ¿Y qué? Yo tengo poca fe. ¿Y qué? ¿Alguna vez te han dicho esto de, es que yo no tengo tanta fe como tú? Bueno, es que no pasa nada, de verdad. No hay ningún problema. Pero pon bien esa poca fe que tienes. Como un granito de mostaza, dice Jesús, ¿verdad? Si tú tienes una fe chiquitita, casi ni se ve, es ridícula. Qué tonto eres. Qué poca fe tienes. Vale. Así somos muy tontos todos. Vamos a poner ese poquito de fe que tenemos en el que ha prometido. En el que puede sacar vida de la muerte. Y verás lo que Dios puede hacer. No porque nosotros le obliguemos, sino porque a Él le encanta. Le encanta usar a las personas pequeñitas y con poca fe que tienen la osadía de ponerla en sus manos. Así que lo importante que puedes hacer en cuanto a la fe no es creer en los milagros, ¿no? o en los ángeles, o en todas las cosas que tú puedes imaginar que se pueda creer la gente, ¿no? Y los milagros y los ángeles existen, pero eso no es la clave. La clave es creer en el Dios de los milagros. Eso es lo importante. Abraham no creyó sencillamente en el milagro. Sí, yo voy a creer que voy a tener un hijo. Pero es que Abraham no solamente creyó que iba a tener un hijo, Abraham creyó al que se lo había prometido. Creyó a la persona que es capaz de sacar vida de la muerte. Y por último, la fe correcta, la fe que Dios toma por justicia, se basa en la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham, Dios le prometió a Abraham, como dice ahí al final del versículo 18,
Se le había dicho, así será tu descendencia, y Abraham creyó en esto, aunque sabía que no podía tener hijos. Aunque sabía que no había manera de que eso se cumpliera. Pero Abraham creía que el Dios que había prometido no es esclavo de las circunstancias. Dios no está en crisis, ¿sabes? Dios no depende de que tengas buena salud. El Dios en el que creemos no es un Dios que sencillamente quiere darnos millones y quiere darnos prosperidad y quiere darnos salud y quiere que cumplamos todos nuestros más salvajes sueños. El Dios en el que creía Abraham, el Dios en el que creemos, es un Dios cuyo propósito es que nosotros lleguemos a ser conforme a la medida de su Hijo. Y quizá para eso Dios esté permitiendo, para lograr eso, Dios esté permitiendo tu enfermedad o esos problemas que estás pasando en tu matrimonio o con tus hijos o en tu soledad o este problema de salud, porque Dios está mucho más interesado en tu santidad. Dios quiere que tú puedas llegar a tener esta clase de fe, esta fe bien puesta. No en cualquiera, no de cualquier manera, no en esta iglesia ni en el pastor, no, en Cristo, en el que puede dar vida a los muertos. Lo que debemos creer es en la máxima realidad. Debemos creer en lo que es verdad. Y lo que es verdad es lo que dice la palabra de Dios. Incluso aunque contradiga lo que sientes o lo que siento. Incluso aunque no lo entiendas y no lo entienda yo. Lo que dice la Biblia es verdad porque nuestro Dios es verdad. Amén. Esa es la clave absoluta. Y así puedes creer contra esperanza, en esperanza. Puedes creer aunque parezca que no, pero si Dios lo ha prometido, es verdad. Si Dios ha dicho que es. Aunque sientas lo contrario. Y muchas veces podemos sentir lo contrario. Nuestras emociones son muy volátiles. Como ya estábamos diciendo tiempo atrás en aquella paparrucha, no sé si recordáis los que estabais, no sigas tu corazón. Tu corazón es un mentiroso, dice Jeremías, ¿verdad? Engañoso. Mentiroso trama contra ti. No sigas tu corazón, no sigas tus emociones. Sigue lo que dice Dios. Sigue su palabra. Esto es un salto, muchas veces a oscuras. Es un salto el que no vemos, pero sabemos que Dios sí ve. Podemos confiar en Él. Y para terminar, Pablo, versículos 23 al 25, Pablo nos deja, él ya ha cocinado la carne y ahora nos la deja para que la degustemos nosotros. Dice, así como pasaba con Abraham, él creyó, él tuvo este tipo de fe. Esta es la fe que tuvo Abraham. La fe, una fe que no se basa en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Una fe que no tiene poder en sí misma, sino que tiene poder solamente si la pongo en el sitio correcto. Y ese sitio correcto es el Dios de la Biblia. Eso es lo mismo que puede ocurrir con nosotros. Si nosotros tenemos este tipo de fe, dice Pablo, a nosotros también nos será contada por justicia. Y podremos ser justificados delante de Dios. Y podremos tener los méritos de Cristo a nuestro favor. Porque Dios va a cumplir su promesa hacia nosotros. Si nosotros acudimos a Él en fe de la misma manera que hizo Abraham. Abraham nunca confió en Jesucristo. ¿Qué te parece? De verdad es que Abraham ni siquiera sabía que Jesús fuera a existir en algún momento, ¿no? Entonces, aquí va una pregunta complicada. ¿Es posible que alguien como Abraham, que nunca ha oído hablar de Jesús, pueda ser salvo? ¿Qué cosas, no? Pues vamos a ver cómo era la fe de Abraham. Vamos a intentar hacer una radiografía, como un poco recordando lo que ya hemos estado viendo. Abraham
creyó en las promesas divinas, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo. El primer versículo, versículo 13, la promesa a Abraham o su descendencia no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe, ¿no? Él creyó en esta promesa que Dios le había hecho. Él creyó en Dios. Creyó a Dios, pero no de una manera ambigua, como estamos diciendo, ¿no? No de una manera imprecisa, sino en un Dios que hizo unas promesas concretas, en una persona en específico. Así que cuando decimos creo en Dios, a este Dios hay que darle un contenido. ¿Quién es Dios? ¿Qué estás diciendo cuando dices que crees en Dios? Se trata no de un concepto abstracto, sino de una persona. De una persona que ha hablado, se ha revelado, no está por ahí en la nebulosa. De hecho, Abraham creyó en unas promesas que Dios hizo. Dios siguió haciendo promesas, siguió revelándose a lo largo de los siglos, hasta que llegó un momento en el que ese mismo Dios, el Dios que prometió a Abraham, se hizo un hombre para cumplir esas promesas que había hecho Abraham. Dios se metió en la historia, vamos, pero hasta dentro. Tanto que murió por nosotros y por Abraham. Este Dios que murió demostró lo que ya había demostrado con Abraham, que puede dar vida a los muertos. Lo demostró resucitando de la muerte. Y Él es el ejemplo clarísimo, mucho más claro que la matriz de Sara, de que Él es el que puede sacar de donde no hay. Él es el que puede dar vida a los muertos. Él es el que si promete, cumple. Y no hay más, porque no es esclavo de las circunstancias. Así que Abraham creyó en Dios y confió en las promesas que le había hecho. Todas esas promesas apuntan hacia Jesucristo. Así que no podemos creer en el Dios de la Biblia, como hacía Abraham, sin creer en Jesucristo, amigos. Si creemos en el Dios de la Biblia, tenemos que creer en Jesucristo, porque Jesucristo es el Dios de la Biblia. ¿Entiendes? Amén. Así que si Abraham viviera aquí ahora mismo, si Abraham existiera, Abraham creería en la persona y en la obra de Jesucristo a su favor. Porque creía en las promesas que cristaliza, que ejemplifica y que cumple Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, no existe objeción alguna. Jesucristo es el Salvador. No hay vida fuera de Él. Si tú quieres tener este tipo de fe, que te es contada por justicia, tienes que confiar en la persona, en el regalo, en la salvación que te da Jesucristo por fe. Poner bien tu fe, depositar bien tu fe. Quiero terminar poniendo, no sé si, bueno, esto quizá no vais a entender nada. Hace bastantes años estuve haciendo espeleobarranquismo, ¿vale? Ya la palabra sola se los trae. No sé si conocéis alguno, Valporquero, son unas cuevas, que es un pueblo valporquero, está en León. Bueno, este es el corte de la montaña, ¿vale? Y hubo un momento, este espeleobarranquismo es meterse en una cueva y estar escalando por dentro de la cueva, ¿vale? Gracias a Dios íbamos con guías que sabían lo que estaban haciendo. Hubo un momento en el que, cuando estaba antes hablando del salto al vacío, me viene a la mente esto específicamente, íbamos todos, claro, a oscuras completamente con estas bombillas, estas lámparas del casco, ¿no? Entonces hubo un momento en el que había como una cascada para abajo, al vacío negro absoluto, y había un tío allí que me dice, salta, al negro, al vacío, salta, no te preocupes que está hondo, no te vas a dar con nada, y cuando llegues abajo no habrá nadie, pero tú sigue nadando hacia adelante y llegarás a un sitio donde hay luz y un sitio más amplio y tal. Era por aquí, el paso de la muerte. Bonito el nombre, ¿verdad? Da confianza. Pues salté y fue la sensación más extraña y más de miedo que he pasado nunca. Pero allí llegué y entonces llegamos a un sitio que era bastante más amplio, parecía como una caverna así muy grande. Y entonces allí, según llegas, hay un sitio ya que puedes salir del agua, que estaba congelada el agua, pero allí según sales había una foto de un grupo que habían muerto allí, no hacía muchos años. ¿Por qué? Porque no habían encontrado la salida. Y es que esa cueva es muy difícil encontrar una salida. La salida es este agujerito que veis por aquí, que luego llega a lo que llaman el paso de la M, que tiene narices esa subida. Pero es que no se ve.
Es que está allí metida detrás de una piedra en un sitio que no se ve, y si no sabes exactamente dónde está, allí te quedas. Allí te quedas, y eso es lo que les pasó a un grupo de escaladores experimentados, que si hubiera sido yo, imagínate la que me pasa. Esa es nuestra situación. Y da igual que tengas toda la fe en ti mismo que quieras, o en la Virgen, o en los extraterrestres, o en los reptilianos, o en Alá, o en quien te dé la gana, o en Miguel Ángel Pozo. Da igual la fe que tengas, que como no la pongas en alguien que sabe cómo salir de ahí, amigo mío, te va a ir mal. Te puedes esforzar lo que tú quieras, puedes intentar echar abajo la montaña, puedes lo que te dé la gana, que como no pongas tu fe en la persona que ha demostrado que puedes salir de esa, estás acabado, amigo. Esta es tu vida. Esta es tu vida. Estás en el salto de la muerte. No vas a encontrar la salida nunca si no pones tu fe, pequeñita, ridícula, como tú quieras, en Cristo, en el que ha demostrado por su propio ejemplo que puede dar vida a los muertos, que puede sacar fe de donde no hay, que es digno de tu confianza, que no es esclavo de las circunstancias. Ese es el Dios de la Biblia, ese es en el que debes hoy poner tu confianza, o lo lamentarás eternamente. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por Jesucristo. Él es la demostración, Él es la cristalización, Él es el cumplimiento de todas tus buenas promesas. Él nos demuestra que eres fiel, que eres digno de nuestra confianza. Te pedimos que tú nos ayudes a confiar en Él, a apuntar a Él, a parecernos a Él, a ser sus voceros, a querer ser señales que apunten hacia Él. Y te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí, nunca han puesto su confianza, nunca han tomado esta decisión de confiar, de creer, de buscar ser leales hasta la muerte a este que ha vencido a la misma muerte. Que lo hagan hoy, Señor. Que por medio de tu Espíritu Santo tú los empujes a hacerlo, Dios. Ayúdanos a tener esta clase de fe que tenía Abraham. Esta clase de fe bien depositada. Esta clase de fe que cree en esperanza contra esperanza. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.